Primer día de la semana, el primer día hábil de la semana, se autorizó el no uso del barbijo en lugares abiertos. No es así en los lugares públicos, obviamente, todavía. Ujú. Ah, Y, solamente al aire libre. Bueno, para lo que es actividad física o también reuniones sociales, ¿eso está todo habilitado? ¿Cómo se manejan allá? Bueno, acá en el momento de que empezaron a vacunar, otorgaron algo que se llama como un pase verde, Ujú. que se le otorgan a las personas que recibieron las dos dosis de la vacuna. Y con esos pases uno puede ingresar, por ejemplo, si quisiera ir a un restaurante. De todas maneras, uno tiene que llegar con el barbijo hasta el restaurante Ajá. y puede sentarse en los restaurantes. No hace mucho que abrieron los restaurantes, de todas maneras. Hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas que abrieron los restaurantes. Ma- Y os- una persona, si no tiene la vacuna, perdón, Ajá. de todas maneras puede sentarse si el restaurante tiene alguna mesa afuera. Ah, eso te iba a preguntar, porque se entendió como que solamente podían salir las personas que estaban vacunadas. En este caso me decís que no, también los que no están vacunados, pero al aire libre. Solamente si el restaurante tiene habilitado para la parte exterior del local. Sí, exactamente. Yo sé que desde las noticias de Buenos Aires están circulando algunas cosas que no son del todo ciertas. ujú. El cierre se empezó a abrir hace bastante tiempo, todo Ujú. fue paulatino, fue lentamente. La verdad que se fue inteligente hacerlo así. Los supermercados siempre funcionaron, pero estaban cerrados los restaurantes, estaban cerrados los colegios. eh, no se puede, incluso estuvimos limitados en distancia. Hubo Ujú. una época que se podía salir en un radio de 500 metros, en el momento de que la ola fue muy grande. Hemos tenido acá hasta 10.000 contagiados diarios. Eh, Así que en esos momentos fue bastante limitada la salida. O sea que la Pero actividad, bueno, en el momento que se empezó a abrir, ha sido paulatino, ¿no es cierto? ujú. Y, y las personas que no están vacunadas de todas maneras pueden salir. Pero la actividad económica, los comercios gastronómicos, la noche, por ejemplo, recién se habilitó ahora desde el 19 de marzo o desde qué fecha estamos hablando. Se habilitaron, no, el 19 de marzo se habilitó el no uso de las mascarillas. Ajá, Eh, hace unos días. ¿Cómo, Eh, cómo es la vida? Entendemos, vos sos sí, residente, está queremos bien. aclarar a la gente, sabemos que no ejerces el periodismo, sino que te agradecemos muchísimo esta comunicación por brindarte a nosotros, entendemos que estás en tu domicilio, así que no te preocupes si alguien Por supuesto, ingresa en la no. comunicación, quédate tranquilo. Lo importante es entender cómo funciona en Israel, cómo es la situación en este momento epidemiológica. Y bueno, vos mencionabas las escuelas también. ¿Cómo fue el tema de las aperturas de colegios? Si esto también fue gradualmente, en algún momento se cerró o no. Primero quiero terminar, perdón, la idea de los Ok. restaurantes Sí. y los boliches. Acá no hay mucha salida. La salida de noche suele ser más que nada a bar o pub. Todavía no están habilitados grandes discotecas o cosas así como para que la gente pueda ir, porque todavía el cupo en los lugares cerrados sigue siendo limitado, sigue siendo para no más de 100 personas y esas 100 personas sí tienen que estar con mascarillas y Ujú. tiene que haber determinada distancia. O sea que en una disco no va a estar habilitado por el momento porque no se dan las condiciones todavía. Bien. Eh, Por ejemplo, reuniones religiosas tienen que estar hechas en lugares abiertos. En lugares cerrados para no más de 20 personas. Y en los dos casos tienen que ser con mascarilla. Y los colegios están volviendo ahora los chicos de a poco. Todavía hay parte de las actividades de los colegios que se hacen a través de Zoom, eh, porque los chicos todavía no están vacunados. Yo sé que en los noticieros de Buenos Aires se dicen que ya se empezaron a vacunar a niños, pero no es así. Se ha vacunado hasta 16 años. Debajo de los 16 años todavía no está limitado, todavía no está permitido. Se están haciendo las pruebas para eso. Igual es un rango de edad importante, por digamos, hasta los supuesto. 16 años Pero no es hay estudios para avanzar exactamente. más en profundidad con vacunación a menores de 16 años. Tengo entendido que se empezaron a hacer las primeras pruebas. Ahora vuelvo a Israel y en tu particularidad, ¿ya te vacunaste? Sí, por supuesto, me vacuné en febrero, me di ya las dos dosis, era una dosis y a los 20 días la segunda dosis. Ujú. Sí, ya estoy vacunado.
¿Y esto te da libreta verde para hacer qué actividades, por ejemplo? Puedo viajar en el momento que se abran los viajes, digamos, a demás países. Ajá. Pudiera incluso salir del país, que las fronteras por el momento están cerradas a muchos países y estuvo incluso cerrada la salida. ¿Y transitar por En algunos Israel? casos especiales, por ejemplo, pudiera viajar a Argentina si quisiera. Ajá. ¿Vos tenés ciudadanía de acá también? Sí, yo tengo doble ciudadanía. Evidentemente soy argentino y también soy ciudadano israelí en este momento. ¿Y por Israel podés viajar? Sí, por Israel, por supuesto, sí, sí. Hace ya un mes aproximadamente que puedo viajar por Israel. ¿Está restringida la circulación por Israel solamente a quienes tienen este pasaporte? No, no, la verdad que no. La gente que no se... quiero decirle que el porcentaje de vacunado en Ajá. Israel es muy grande. Tenemos un 85% de las personas que se pueden vacunar, ¿no es cierto? Que ya están vacunados. No el 85% de la población, sino de todos los que se pueden vacunar, el 85% ya está Bien, vacunado. Hay un 15% de personas entre los que no se pueden vacunar, calculo, y hay algún pequeño porcentaje también que no se quiere vacunar. perfecto. Eh, ¿Cómo? o sea que, y el país no está restringido, o sea, no es que si alguien no se quiere vacunar, no puede salir de la casa, Ujú. pero sí es bastante complicado, porque, por ejemplo, si una persona trabaja en un jardín de infantes o en una guardería de niños y no se quiere vacunar, le exigen que se haga 2 testeos de coronavirus a la semana. Ah, mirá, ¿A la importante dato. semana? Ujú. A la semana, ¿Tipo sí. jueves y He lunes, por escuchado casos ejemplo? de... Perdón, ¿no escuché? ¿Tipo jueves y lunes? Tomando en Por cuenta que el fin ejemplo, de semana y eso. por ejemplo, dos testeos en la semana bueno, por ejemplo, no pueden entrar a bares si no están vacunados o los niños, por ejemplo, que no son vacunados, no pueden ingresar al bar o a un restaurante. Ujú. Pueden sentarse en la parte exterior si es que el lugar tiene autorizado, digamos, un Lo lugar último, te exterior. hago una última pregunta la actividad religiosa, ¿cómo cambió respecto a reuniones o participación en las reuniones? Y cambió mucho porque durante un largo tiempo estuvo suspendido. Se hacían a través de Zoom, por ejemplo, eh, y, y- y la llegada al lugar era muy contadas. Y, por ejemplo, en las mezquitas, Ujú. perdón, en las sinagogas, se reunían, pero en la parte exterior, con protocolo, digamos, ellos podían ir a rezar, pero solamente en la parte exterior. No podían Eh, ingresar al templo. no podían ingresar al templo, exactamente. Muy bien, Exactamente. Muy bien, Maxi, muchísimas gracias por esta comunicación. A sus órdenes cuando quieran. muy Muy amable. bien, Maxi Romero, un correntino que vive en Israel, tiene su ciudadanía allí también, así que le agradecemos mucho esta comunicación. Fue noticia muy importante el fin de semana, con una esperanza, creo, para el resto del mundo. Y un El riesgo tema de, también, ¿eh? Porque sí, ojo que te podés contagiar aunque estés vacunado y podés contagiar a otros, ¿eh? Entonces, si se llega a filtrar a alguien, entiendo que son países que tienen un nivel de testeo enorme, pero siempre es un gusto hablar con un correntino y sobre todo si anda visitando el mundo. exactamente. Muy bien, nosotros nos vamos a la primer pausa del día y enseguida continuamos con más del noticiero.